Científicos creen que es altamente probable que vivamos en una simulación. Reconocer esto podría ser la nueva revolución copernicana, según Rick Terrille. Tras el vivir y el soñar, está lo que más importa: despertar. Antonio Machado. ¿Para qué estamos vivos? Para despertar. En esto coinciden el Buda, Antonio Machado y una nueva ola de científicos y CEOs de importantes compañías de tecnología. La reencarnación de las ideas del samsara y del MI es para nuestra generación la Matrix y más recientemente la hipótesis de la simulación de Nick Bostrom, que parece estar ganando tracción entre científicos y multimillonarios por igual. El mundo en que vivimos no es real. O es real, pero solo una vez que hemos descubierto que es una ilusión y entonces podemos recrearlo o apagarlo. El argumento de Bostrom es básicamente el siguiente. Una civilización posthumana, es decir que ha alcanzado una subsistencia que no depende de la biología, como por ejemplo descargando su conciencia en una computadora, tendría necesariamente que haber alcanzado un enorme poder de computación. Una teoría menciona las famosas esferas de Dyson como fuente de poder. Este poder de computación sería suficiente para simular entornos de realidad de alta fidelidad capaces de hacerse pasar por reales, algo así como los escenarios de The Truman Show. Bostrom señala que si solo un pequeño porcentaje de altas civilizaciones posthumanas fuera a correr simulaciones ancestrales, es decir simulaciones de alta fidelidad de vida ancestral, esto haría que la simulación fuera indistinguible de la realidad para el ancestro simulado. Ya que no hay límite para las simulaciones que puede hacer una civilización posthumana, entonces deberían de existir una mayor cantidad de ancestros simulados que ancestros actuales que están realizando las simulaciones. Hay que decir que Bostrom solo considera que esto es relativamente probable, lo cual estaría definido por la fracción de civilizaciones que logran llegar a un estado posthumano y la fracción de civilizaciones posthumanas que están interesadas en generar estas simulaciones de ancestros. Si pudiéramos decir que estas fracciones son altas, entonces sería muy probable que fuéramos seres simulados. Los científicos que se inclinan a pensar afirmativamente en este caso hacen referencia a que es muy probable que vivamos en un universo infinito, por lo cual es también muy probable que existan una enorme cantidad de civilizaciones posthumanas y de todos tipos, más allá de lo que podemos imaginar. Hace unos meses el CEO de Tesla Elon Musk explicó por qué le parece sumamente probable que vivamos en una simulación o, en sus propias palabras, que existamos como personajes dentro de un videojuego. Esto es lo que pasa cuando los techies van a Burning Man y toman psicodélicos. Musk argumentó que la tendencia exponencial con la que avanza nuestra tecnología es una señal de que en el futuro podremos crear simulaciones indistinguibles de la realidad. Ya que vivimos en un universo de una vastedad inconmensurable, es simplemente muy probable entonces que alguien antes que nosotros haya llegado ya a este punto crítico y haya experimentado simulando un universo. De alguna manera, simular universos sería la evolución lógica de una civilización tecnológicamente avanzada. Si asumes cualquier tipo de proporción de incremento, entonces los juegos se volverán indistinguibles de la realidad, incluso si este ritmo de aumento cae a una proporción de 1000 veces menos de lo que avanza actualmente. Por ejemplo, imaginemos cómo sería en unos 10.000 años, que no son nada en términos evolutivos. Así que, dado el hecho de que estamos en una clara trayectoria hacia diseñar juegos indistinguibles de la realidad, y esos juegos pueden jugarse en cualquier consola o PC o lo que sea, y debería haber miles de millones de estos aparatos, de aquí podríamos deducir que las probabilidades de que existamos en una realidad base en un mundo no simulado son 1 en miles de millones. Díganme si encuentran algún error a este argumento. De hecho, deberíamos tener esperanzas de que esto sea verdad, ya que si una civilización deja de avanzar, esto debe ser el resultado de alguna calamidad que borra la civilización. O crearemos simulaciones indistinguibles de la realidad o las civilizaciones dejarán de existir. No es muy probable que simplemente entremos en una éxtasis de millones de años. Un reciente converso al argumento de la simulación es el científico del Jet Propulsion Lab de la NASA, Rick Terrille. Según le dijo Terrille a The Guardian, si uno progresa al ritmo actual de la tecnología, en algunas décadas seremos una sociedad en la que entidades artificiales viviendo en simulaciones serán más abundante que los seres humanos. Si en el futuro hay más personas digitales viviendo en ambientes simulados de los que hay hoy, entonces, ¿cómo podemos decir que no somos ya parte de una simulación? Algunos físicos incluso mantienen que el universo a pequeñísima escala no está compuesto por átomos, está compuesto de bits de información y que la realidad puede pixelarse.
Si uno mira las entrañas del universo, a estructura de la materia en su escala más pequeña, se da cuenta de que no son más que bits realizando operaciones digitales locales, dice el físico Seth Lloyd. Terrile considera que no estar viviendo en una simulación sería muy poco probable y que, de hecho, esta idea será en el futuro similar a la revolución copernicana, el descubrimiento, que hoy nos parece tan evidente, de que la Tierra gira alrededor del Sol. Y responde a la pregunta de los 64.000 bits sobre quién programó la simulación diciendo: nosotros mismos en el futuro hemos creado la simulación. El físico Max Tegmark, famoso por su visión platónica de las matemáticas como entidades preexistentes al universo manifiesto, no está del todo convencido. Según Tegmark, si bien lógicamente es posible que vivamos en una simulación, las probabilidades no son tan altas como cree Musco Terrile. Para poder hacer el argumento, en primer lugar necesitamos saber cuáles son las leyes fundamentales de la física en el lugar donde las simulaciones están siendo realizadas. Y si estamos en una simulación no tenemos una pista verdadera de cuáles son las leyes de la física. Lo que enseño en MIT serían leyes de física simuladas. El argumento de Terrile se apoya en otra noción que aparece en el centro de la discusión científica contemporánea. Por décadas dentro de la física cuántica, los científicos han intentado eliminar la noción de que necesitamos un observador consciente. La solución verdadera podría ser que necesitamos una entidad consciente como el jugador consciente de un videojuego. La interacción del jugador con el juego explicaría, según Terrile, el problema de la medición en la física cuántica o la aparente afectación que se presenta a partir del acto de observar un fenómeno. Terrile delata su entusiasmo y señala que la hipótesis de la simulación es sumamente optimista, ya que provee un marco para nuestra continuidad sin la necesidad de una soteriología trascendente. Eventualmente, nosotros podremos simular universos. Tendremos los poderes de mente y materia para crear cualquier cosa que queramos y podremos ocupar esos mundos. Antecedentes de la idea de la simulación. Aunque estas ideas parecen radicales e innovadoras, no lo son tanto. Los filósofos védicos y postvédicos tenían el concepto de MI. Los budistas la noción del samsara. Platón consideraba que este mundo era la sombra o copia de un mundo real superior, el mundo de las hienas. Los gnósticos literalmente consideraban que este mundo era la simulación o copia de menos calidad de la creación divina, hecha por un demiurgo o un grupo de demiurgos, algo que a veces se conoce como estereoma, la realidad virtual diseñada por los arcontes. Si bien en el budismo el samsara no tiene un inicio ni un final, no es un programa que se haya echado a andar en algún momento por algún programador, si manifiesta ciertas leyes como el tiempo y el karma que existen solamente mientras uno no ha despertado y descubierto que el mundo es una ilusión. Ocurre como en el sueño, que cuando sabemos que estamos soñando podemos volar y atravesar paredes sin ningún problema. Incluso en algunas descripciones de cosmología budista se habla de que nuestro mundo fue manifestado, diseñado de alguna forma por la intención de seres de otro mundo, los Abhasvara. Quizás saber bien a bien con todo nuestro código, por usar una metáfora informática, que vivimos en una simulación sea lo mismo que lo que los budistas llaman el bodhisattva absoluto, esto es la mente del despertar absoluto, la cual justamente está ligada a la sabiduría de que el mundo es una ilusión, está vacío, no existen los objetos, ni un yo independiente que los perciba. Y estas simulaciones podrían ser como las tierras puras o campos búdicos que generan algunos bodhisattvas en el budismo mahayana, la más famosa de ellas, Sukhavati, la tierra pura del Buda Amitabha. En ese caso, estas simulaciones budistas, que son paraísos para el cultivo del Dharma, no son generadas con el poder de computación que se encuentra en la materia, sino con la conciencia compasiva, con la más pura intención de liberar a todos los seres de la ilusión. Y el Buda mismo, según enseña el budismo mahayana, no es más que una forma habilidosa, una especie de programa holográfico que se manifiesta conforme a las necesidades de los usuarios atrapados dentro del juego, para mostrarles que el ilusorio mundo del sufrimiento puede cesar. El Buda, como Morpheus en Matrix, solo puede mostrar el camino, ofrecer la medicina, pero todas las personas tienen que tomar por su propia cuenta la medicina, recorrer el camino y despertar por su propio mérito. La metáfora de salir la Matrix es muy parecido a descubrir el MI o despertar al Nirvana, que siempre ha existido debajo de la ilusión del samsara. Esta es la resonancia arquetípica que ha hecho la saga de los Wachowski tan popular.
Una importante diferencia entre las concepciones antiguas del mundo como ilusión, ya sea el M védico o el samsara budista, y la noción moderna de existir dentro de un programa informático, es que para el Vedanta o para el budismo, la ilusión persiste solamente hasta que persiste la ignorancia de la realidad, solo mientras la percepción está oscurecida y no puede ver la verdad. Vivimos en una ilusión. El mundo sólido, separado, finito, etc., no existe, pero tampoco existe una limitante trascendente y una diferencia entre el programa o los jugadores del programa y el programador. Por lo cual en realidad somos libres y paradójicamente, darse cuenta que el mundo es una ilusión, un sueño, un programa informático, lo cual es el requisito para despertar, aniquila al mismo programa, hace que la ilusión en realidad nunca haya existido. Los budas solo ven Buda, para ellos toda la realidad está iluminada. A quienes estén interesados en seguir este hilo entre el budismo y la simulación informática, recomendamos mucho escuchar este podcast, en el que el profesor Robert Thurman, el papá de Uma, amigo íntimo del Dalai Lama y experto en budismo tibetano, explica algunas similitudes entre la película de Matrix y el budismo, particularmente la capacidad de multiplicarse y existir en diferentes partes al mismo tiempo que tiene el Buda y que muestra Neo al igual que el agente Smith en una de las secuelas, un poder que se desdobla una vez que se ha entendido cómo funciona la estructura de la Matrix. Descubrir la ilusión, el MI, es hacer de la existencia un juego mágico de infinitas posibilidades,